Un investigador asegura que el ADN de este cráneo no coincide con ninguna población humana conocida. Hay cientos como él, enterrados juntos, en el mismo cementerio, en el sur de Perú. Durante casi un siglo, dos versiones han competido por la misma respuesta, y no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Revisé estudios de deformación craneal documentados en 5 continentes distintos para separar lo que la ciencia puede probar de lo que solo se ha afirmado. Porque si la versión más extraordinaria fuera cierta, reescribiría los libros de genética humana en universidades de todo el mundo. Todos asumimos que un cráneo así solo puede explicarse de 2 formas. ¿Es humano o no lo es? Esa suposición es justo lo que nos ha impedido ver la pregunta real. ¿Qué encontró realmente ese investigador? Para responder eso hay que empezar por el principio. ¿Por quiénes eran las personas que llevaban esos cráneos? Mucho antes de que cualquier laboratorio los tocara. La cultura Paracas floreció en la costa sur de Perú entre aproximadamente el año 800 a.C. y el año 100 después de Cristo. Existió más de 1000 años antes de que los incas construyeran Machu Picchu, y varios siglos antes de que los Nazca, sus sucesores directos en la misma región, dibujaran las famosas líneas que hoy solo pueden verse completas desde el aire. Su nombre significa lluvia de arena, en quechua, una referencia a los vientos que azotan esa costa desértica todo el año. Y ese mismo clima extremo es, precisamente, lo que permitió que restos de más de 2000 años de antigüedad llegaran hasta hoy en un estado de conservación casi imposible en cualquier otro lugar del mundo. Vale la pena detenerse un momento en cómo se descubrió todo esto, porque el contexto también importa. Tello no encontró el cementerio por accidente durante una excavación cualquiera. Llegó siguiendo pistas de saqueadores locales que ya habían estado extrayendo textiles de la zona para venderlos en el mercado negro de antigüedades. Un problema que, por desgracia, sigue existiendo en muchas zonas arqueológicas de Perú hasta hoy. Cuando su equipo finalmente localizó el cementerio intacto, se encontraron con un nivel de conservación que sorprendió incluso a los especialistas más experimentados de la época. Gracias a la aridez extrema del desierto costero, no solo se conservaron los huesos, sino también la piel, el cabello y las fibras textiles casi intactas después de más de 2000 años bajo tierra. Esa conservación excepcional es, precisamente, lo que ha permitido que casi un siglo después todavía se puedan extraer muestras de ADN utilizables de estos restos, algo que sería imposible en la mayoría de los sitios arqueológicos del mundo. Los Paracas dejaron 2 legados que los hicieron famosos mucho antes de que existiera Internet. El primero, sus textiles, considerados entre los más finos jamás producidos en toda la América precolombina, con técnicas de tejido y tintes tan avanzadas que algunos investigadores todavía no logran replicarlas completamente con herramientas modernas. Algunos de estos textiles contienen más de 190 hilos por centímetro cuadrado, una densidad que compite con los mejores telares industriales actuales, pero hecha completamente a mano, hace más de 2000 años. El segundo legado es el que nos trae aquí hoy, sus prácticas funerarias. En 1928, el arqueólogo peruano Julio Tello, hoy considerado el padre de la arqueología peruana, encontró algo que parecía sacado de una película. Fardos funerarios enormes, cuerpos envueltos en capas y capas de tela, algunos con más de 400 prendas distintas alrededor de un solo individuo, formando bultos que en algunos casos superaban el 1,5 metros de altura. Dentro de esos fardos, casi siempre, aparecía lo mismo: un cráneo alargado, colocado con cuidado, a veces acompañado de ofrendas, herramientas o cerámica. Y aquí está el primer dato que cambia la escala de esta historia. No hablamos de un hallazgo aislado, de 2 o 3 cráneos extraños en medio de un cementerio por lo demás normal. De los cientos de cráneos recuperados en la necrópolis de Paracas, hasta un 25% presenta esta elongación de forma marcada, según estimaciones divulgativas sobre el sitio. Y dentro de ese grupo, algunos ejemplares muestran una deformación tan extrema que va mucho más allá de lo que se observa en cualquier otra cultura del mundo con prácticas similares. Eso es lo que hace a Paracas diferente.
incluso dentro de un fenómeno que, como vas a ver ahora, no es exclusivo de Perú, ni de una sola época de la historia humana. Hoy, algunos de estos cráneos se exhiben en el Museo Regional de Ica, a pocos kilómetros del desierto donde fueron encontrados, en vitrinas que reciben miles de visitantes cada año, muchos de ellos llegando específicamente porque vieron un video sobre la teoría de Forster. Es un dato curioso en sí mismo. El propio museo que conserva la evidencia arqueológica real se ha convertido, sin buscarlo, en destino de turismo generado por una teoría que la institución no respalda. El director del museo y varios investigadores peruanos han declarado públicamente, en distintas entrevistas a lo largo de los años, que la explicación es la deformación intencional, y que no existe ningún convenio ni autorización institucional para las pruebas de ADN que Forster dice haber encargado. Eso no significa que las muestras no existieran, pero sí confirma que no pasaron por ningún canal académico oficial peruano, lo cual añade otra capa de dificultad a la hora de verificar de dónde salió exactamente el material genético analizado. Porque aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema se detienen. Y nosotros vamos a seguir, porque la explicación científica estándar es mucho más sólida de lo que parece a primera vista. El cráneo humano, al nacer, no está fusionado en una sola pieza sólida. Las placas óseas de la cabeza de un bebé tienen espacios entre ellas, las fontanelas, que existen precisamente para que el cerebro, que crece a una velocidad enorme durante los primeros 2 años de vida, tenga espacio físico para expandirse sin fracturar el hueso. Es una ventana biológica real y comprobada, en la que el cráneo todavía se puede moldear con presión sostenida y constante, sin causar daño estructural si se hace con cuidado. Y decenas de culturas, en distintos continentes, sin contacto directo entre sí, descubrieron esto de forma completamente independiente, y lo usaron con fines estéticos, sociales, religiosos o de estatus. En culturas andinas, incluyendo a los propios paracas y a los nazca que los sucedieron directamente en la misma región, con cientos de cráneos documentados en museos peruanos. En pueblos mesoamericanos, como los mayas, que consideraban una frente inclinada hacia atrás un rasgo de belleza y de estatus muy marcado, representado incluso en estelas y cerámicas que muestran gobernantes con este rasgo exagerado a propósito por los propios artistas. En tribus del noroeste de Norteamérica, como los Chinook, conocidos por los colonizadores europeos como cabezas planas, precisamente por esta práctica, aplicada con una tabla atada contra la frente del bebé mientras dormía en su cuna tradicional. En culturas de Europa antigua, incluyendo grupos hunos que se expandieron por Europa central en el siglo V, y poblaciones de la Francia merovingia, con cráneos alargados encontrados en tumbas de élite claramente diferenciadas del resto del cementerio. Y en comunidades de Vanuatu, en el Pacífico Sur, donde la práctica sobrevivió documentada, fotografiada y filmada hasta bien entrado el siglo XX. No hablamos solo de arqueología interpretada a partir de huesos antiguos. Hablamos de algo que antropólogos occidentales pudieron observar en vivo, entrevistando a las propias familias que la practicaban, hace apenas 100 años. El método era simple en su concepto, pero exigía una constancia y una paciencia enormes. Se ataba la cabeza del bebé con vendas de tela apretadas de forma progresiva, o se colocaba entre 2 tablas de madera unidas por cuerdas ajustables, ejerciendo presión sostenida durante meses, a veces durante varios años seguidos, desde las primeras semanas de vida. Para las élites paracas, la evidencia arqueológica, comparando el ajuar funerario, la ubicación de las tumbas y la calidad de los textiles que envolvían cada cuerpo, sugiere que un cráneo alargado no era un accidente ni una deformidad no deseada. Era una marca de estatus deliberada, reservada posiblemente para la nobleza, para sacerdotes o para roles ceremoniales muy específicos. Se hacía a propósito, generación tras generación, sobre un cuerpo humano completamente humano, con un esqueleto completamente humano en todo lo demás. Y hasta este punto, no hay ninguna controversia real entre los científicos que estudian el tema. Está respaldado por radiografías de cientos de cráneos, por comparaciones entre culturas completamente distintas y sin ningún vínculo entre sí.
y por el hecho de que la técnica siguió existiendo, documentada y verificada en vivo, hasta hace apenas un siglo en algunas islas del Pacífico. Y sobre la pregunta de por qué tantas culturas sin contacto entre sí llegaron a la misma idea, la antropología tiene una respuesta razonable, aunque no completa. La cabeza humana es, en casi todas las sociedades conocidas, el lugar simbólico donde se concentra la identidad, el rango, y en muchos casos lo sagrado. No es casualidad que la mayoría de las culturas que practicaron la deformación craneal lo hicieran específicamente en las élites, en sacerdotes o en quienes ejercían el poder. Modificar permanentemente la cabeza de un bebé, desde el nacimiento, es una forma extrema y muy visible de marcar que esa persona pertenece a un grupo distinto del resto, antes incluso de que pueda hablar o caminar. Es una tecnología social, no muy diferente en su función de un uniforme, una corona o un tatuaje ritual, solo que aplicada directamente sobre el hueso, de forma irreversible. Eso explica el patrón repetido, sin necesidad de ningún contacto entre continentes. Entonces, si la ciencia ya tiene una explicación tan sólida, tan bien documentada y replicada en tantas culturas del mundo, ¿por qué sigue habiendo un debate tan intenso, específicamente alrededor de los cráneos de Paracas? Aquí es donde la historia se divide en dos caminos, y donde tienes que prestar atención, porque la diferencia entre estos dos caminos es exactamente la diferencia entre una teoría interesante y un hecho científico comprobado. Brian Forster es un investigador independiente, no afiliado a ninguna universidad ni institución científica reconocida internacionalmente, que se ha dedicado durante más de una década a documentar los cráneos de Paracas, viajar a Perú repetidamente, entrevistar a directores de museos locales y promover públicamente, a través de libros, videos y conferencias, la idea de que el origen de estos cráneos no puede explicarse solo por deformación artificial. Su argumento no parte de la nada, y esto es importante reconocerlo con honestidad. Parte de un dato real y verificable por cualquier antropólogo. Algunos cráneos de Paracas tienen una capacidad craneal, un volumen interno medible, mayor que el de un cráneo humano promedio actual. Y en algunos ejemplares específicos, se ha observado una sola placa parietal continua en la parte superior del cráneo, en lugar de las dos placas separadas por una sutura que tenemos la mayoría de los humanos modernos. Son datos reales, medibles, y que cualquiera puede verificar en fotografías de alta resolución de estos cráneos. La pregunta que realmente importa no es si estos rasgos existen, sino qué los explica. A partir de esos hallazgos físicos, Forster encargó, según sus propias declaraciones públicas en entrevistas y en su propio canal, pruebas de ADN sobre fragmentos óseos extraídos de algunos de estos cráneos, enviándolos a laboratorios privados. Entre ellos, menciona uno vinculado al investigador Lloyd Pye, conocido previamente por sus teorías sobre el llamado cráneo de Starchild, y en algún momento, según el propio Forster, también se habría involucrado personal vinculado a la Universidad de Lakehead en Canadá. Y aquí llega la afirmación específica que hizo viral toda esta historia en redes sociales durante los últimos años. Los resultados, según lo que Forster ha publicado en su propio canal y repetido en múltiples entrevistas, mostrarían mutaciones o haplogrupos mitocondriales que, siempre según su propia interpretación, no coincidirían con ningún grupo humano, homínido, ni primate conocido dentro de las bases de datos genéticas disponibles en el momento en que se hizo el análisis. Detente un segundo y piensa realmente en el peso de esa frase, porque es enorme. Si fuera cierta, exactamente tal como se presenta, estaríamos hablando de uno de los hallazgos más importantes en toda la historia de la genética humana moderna. Cambiaría libros de texto de universidades en todo el mundo. Generaría, de forma casi inmediata, cientos de estudios de seguimiento financiados por instituciones serias, ansiosas por confirmar o refutar algo de esa magnitud con la mayor rapidez posible. Eso, hasta el día de hoy, no ha pasado. Y aquí es donde tenemos que ser completamente honestos contigo, porque es el punto central de todo este video. Esos resultados nunca se publicaron en una revista científica revisada por pares, ni en inglés ni en español,
ni en ninguna base de datos académica reconocida. No existe un artículo académico que cualquier genetista del mundo pueda abrir, descargar, auditar la metodología, intentar replicar o cuestionar con el rigor que exige el método científico moderno. Lo que existe, hasta hoy, es la palabra pública de Forster, algunas capturas de pantalla de reportes de laboratorio que circulan sin verificación independiente, y una enorme cantidad de contenido de video repitiendo la misma afirmación una y otra vez, sin que nadie la vuelva a comprobar desde cero. Eso no significa automáticamente que la afirmación sea falsa de raíz, pero sí significa algo muy concreto y muy importante. Tal como está presentado actualmente, no es verificable de forma independiente por la comunidad científica. Y esa es la diferencia exacta entre algo que podría ser cierto y algo que está demostrado. Una diferencia que decide si un hallazgo entra a un libro de texto o se queda circulando como una afirmación sin confirmar en Internet. Los antropólogos físicos y genetistas que han comentado públicamente sobre el caso Paracas señalan varios problemas concretos con la afirmación de un origen no humano. Vamos uno por uno, con calma, porque cada uno por sí solo ya debilita bastante la teoría, y juntos, prácticamente la dejan sin ningún sostén sólido. Primero, la variación en el tamaño y la forma craneal, incluyendo la fusión de las placas parietales que Forster señala específicamente como anómala, puede producirse como un efecto secundario directo de la deformación intencional sostenida durante años sobre un cráneo que todavía está en pleno desarrollo. El propio proceso físico de moldear el hueso, con presión constante durante meses, puede alterar por completo el patrón normal en que las placas craneales se fusionan entre sí. No requiere, en absoluto, una explicación genética distinta ni un origen no humano. Segundo, sin una publicación revisada por pares, sencillamente no existe forma de que otros laboratorios en el mundo verifiquen la metodología usada en las pruebas que Forster encargó. No sabemos con certeza qué tan contaminada estaba la muestra ósea antes del análisis. No sabemos exactamente cómo se realizó la extracción del material genético, ni contra qué bases de datos genéticas específicas y actualizadas se comparó el resultado final. Sin esos datos completos y auditables, no hay manera responsable de confirmar ni de refutar la afirmación con el rigor que exige la ciencia. Tercero, y este es un punto que aplica a casi todos los casos de ADN misterioso que circulan en redes sociales, no solamente a este caso específico de Paracas, los huesos antiguos, especialmente aquellos que han sido manipulados repetidamente por investigadores, transportados entre países y expuestos durante décadas a distintos ambientes de almacenamiento y manejo humano, son extremadamente propensos a la contaminación genética externa. Un resultado de ADN reportado como no identificable muchas veces es, en la práctica, simplemente ADN degradado por el paso de 2000 años, o mezclado con material genético moderno de quienes lo han manipulado en algún momento, no evidencia de un origen exótico o desconocido para la ciencia. Para poner esto en contexto, vale la pena mencionar qué sí ha hecho la genética seria sobre poblaciones antiguas de Perú, porque el contraste es revelador. En los últimos años, distintos equipos internacionales, con estudios publicados en revistas como Cell y Nature, han logrado secuenciar el genoma completo de decenas de individuos andinos de más de 1000 años de antigüedad, reconstruyendo con precisión sus rutas migratorias, su adaptación genética a la altura extrema de los Andes, e incluso el momento aproximado en que ciertas poblaciones se separaron genéticamente unas de otras hace miles de años. Es un trabajo meticuloso, lento, que exige años de colaboración entre genetistas, arqueólogos y las propias comunidades locales, y que se publica con todos los datos abiertos para que cualquier otro laboratorio del mundo pueda revisarlo. Ese es el estándar que la ciencia exige antes de aceptar cualquier afirmación extraordinaria. Y es exactamente el estándar que, hasta hoy, el caso de los cráneos de Paracas no ha cumplido. Y cuarto, el punto que más pesa de todos, el que realmente inclina la balanza. Hasta la fecha de hoy, no existe ningún estudio de ADN antiguo sobre restos de Paracas, publicado en una revista científica indexada y revisada por pares,
que sostenga la hipótesis de un origen no humano. Ninguno. Cero. Los estudios académicos reales que sí existen sobre poblaciones peruanas antiguas, los que cualquier persona puede buscar y verificar en bases de datos científicas abiertas al público, se centran en genética poblacional, en rutas de migración antigua a través de los Andes y en relaciones de parentesco entre distintas comunidades, no en hallazgos inexplicables o de origen desconocido. Y este patrón, si lo piensas bien, no es nuevo ni exclusivo de Paracas. El mismo Lloyd Pye, que mencionamos antes, es el investigador detrás del llamado cráneo de Starchild, otro caso donde se afirmó, durante años, que un análisis de ADN privado había encontrado algo genéticamente inexplicable en un cráneo deformado, y que, cuando finalmente un estudio independiente logró acceder a muestras y publicarlo con rigor, resultó tratarse de un cráneo humano completamente normal, con una deformidad craneal causada por una condición médica documentada, no por un origen desconocido. Conocer ese antecedente no prueba automáticamente que el caso Paracas sea igual, pero sí explica por qué la comunidad científica pide el mismo nivel de evidencia antes de aceptar una afirmación de esta magnitud, porque ya ha visto este patrón repetirse antes. Y aquí conviene detenerse un segundo en algo que Forrester menciona todo el tiempo, pero que pocos videos explican bien. ¿Qué es exactamente un haplogrupo mitocondrial? ¿Y por qué decir que uno no coincide con nada conocido suena tan contundente? El ADN mitocondrial se hereda únicamente por vía materna, de madre a hija, generación tras generación, casi sin cambios. Eso lo convierte en una especie de árbol genealógico biológico. Agrupando pequeñas variaciones acumuladas con el tiempo, los científicos pueden clasificar a casi cualquier ser humano vivo o históricamente conocido dentro de un puñado de grandes familias genéticas, los haplogrupos, que a su vez cuentan la historia de las migraciones humanas por el planeta durante los últimos 200.000 años. Cuando Forrester dice que el resultado no coincide con ningún grupo conocido, lo que técnicamente estaría afirmando es que esa muestra cayó fuera de todas esas familias catalogadas. Y eso, en la práctica, casi siempre tiene una explicación mucho más aburrida que un origen desconocido. Una muestra contaminada, mal secuenciada, o comparada contra una base de datos incompleta, arroja resultados que no encajan en ninguna categoría. No porque el ADN sea extraordinario, sino porque el proceso de análisis falló en algún punto. Sin el estudio publicado y auditable, no hay forma de distinguir entre esas dos posibilidades. Y esa, otra vez, es la raíz de todo el problema. Detente y piensa esto también. ¿Por qué una afirmación con este nivel de fragilidad metodológica ha logrado sobrevivir casi una década, generando millones de reproducciones en distintos idiomas? La respuesta tiene menos que ver con la evidencia, y más con cómo funcionan las plataformas de video hoy. Una afirmación extraordinaria, breve, visual y fácil de repetir, se propaga mucho más rápido que su desmentido, que necesariamente es más largo, más matizado y menos vistoso en una miniatura. Además, el hecho de que exista un dato real de partida, la capacidad craneal mayor de lo normal, le da a la afirmación una capa de credibilidad que la hace más difícil de descartar de un vistazo que una teoría inventada desde cero. Eso no la convierte en cierta. Pero explica por qué, incluso sin publicación científica, esta historia sigue generando comunidades enteras convencidas de que la ciencia oficial está ocultando algo. Entonces, ¿qué queda cuando pones ambas versiones completas sobre la mesa, sin exagerar ninguna? Queda una pregunta sostenida principalmente por una sola fuente no institucional, sin ninguna verificación científica independiente hasta el día de hoy, enfrentada a una explicación convencional que sí tiene décadas de evidencia arqueológica, radiológica y antropológica sólida detrás, replicada en culturas de todo el mundo. Esto nos deja en un lugar un poco incómodo. Y quizás ese es precisamente el punto más honesto que podemos hacer contigo en esta historia. La ciencia oficial dice, son cráneos humanos, modificados intencionalmente por una práctica cultural bien documentada en al menos 5 continentes distintos,
a lo largo de miles de años de historia humana, y no existe evidencia publicada, verificable y auditable que sostenga seriamente lo contrario. La afirmación no verificada dice: hay algo en el ADN de estos cráneos que, hasta hoy, no se ha logrado explicar del todo, según quien defiende esa versión. No vamos a decirte qué pensar, porque sinceramente no es nuestro trabajo decidir eso por ti. Pero sí podemos decirte esto con total honestidad, después de revisar toda la evidencia disponible. En este momento, con lo que se puede verificar públicamente, la balanza se inclina de forma clara hacia la explicación científica establecida. Lo que sí sigue genuinamente abierto, y probablemente va a seguir abierto por mucho tiempo más, es una pregunta completamente distinta, una que ni Forster, ni la ciencia oficial, han terminado de responder del todo. ¿Por qué una civilización entera decidió moldear las cabezas de su propia gente durante más de 1000 años consecutivos? ¿Qué significaba exactamente ese cráneo alargado para ellos, en su propia visión del mundo? ¿A qué figura, a qué idea, o a qué antepasado estaban tratando de parecerse, o de honrar, cada vez que ataban la cabeza de un recién nacido con la misma dedicación con la que sus abuelos lo habían hecho generaciones atrás? Y tal vez esa es la verdadera historia detrás de los cráneos de Paracas. No un misterio genético sin resolver, sino un misterio cultural y humano que todavía no hemos terminado de entender del todo, incluso después de casi 100 años de estudiarlo. Julio Tello murió en 1947, sin haber podido reconstruir del todo el significado exacto de esta práctica para el pueblo que la sostuvo durante 1000 años. Forster sigue, hasta hoy, defendiendo su versión en conferencias y entrevistas, sin haber publicado nunca el estudio completo que la comunidad científica necesitaría para tomarla en serio. Y los cráneos siguen ahí, en vitrinas de museos en Perú y en colecciones privadas, exactamente igual que hace 2000 años, esperando que alguien, algún día, termine de responder la pregunta que ninguna de las dos versiones ha resuelto por completo. ¿Por qué? La ciencia oficial dice X, la afirmación no verificada dice Y. Tú ya tienes toda la evidencia completa que nosotros mismos tenemos. Cuéntanos en los comentarios cuál versión te convenció más y por qué.